Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Foro Expresarte de Librerías Gente. Estamos a punto de iniciar la transmisión. Por favor, prevenidos. Estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todas y a todos, por tomarse el tiempo de venir a charlar con Ricardo, con David. Este trabajo espléndido, un trabajo espectacular, que me ha ido bastante bien, pero más allá de eso, nos pone en la mente un panorama del México de la transición democrática, la supuesta transición democrática. Yo cuando leía este libro me recordó mucho a Emmanuel Carrère y el libro El adversario, de un caso en Francia en los años 90, y Ricardo trae a la nueva adversaria mexicana. El adversario, en la Biblia se le conoce a Satanás, pero no es Satanás, es el adversario. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, David, y damos inicio a la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir a todos y a todas. Gracias, Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal? Y qué buena la referencia a Carrère y ese personaje central de esa novela de no ficción, como es la novela de Ricardo, en el que hay un personaje central que inicia una carrera disparatada, una especie de patada hacia adelante, en la que una mentira va arrastrando a otra hacia un final estruendoso, ¿no? Yo creo que sin duda hay relación, pero yo diría que el libro de Ricardo tiene aún más matices, ¿no? Pensando en cómo iba a hacer esta presentación, aproveché, cosa que hacemos muchos los periodistas, ¿no? Aproveché mi día a día para comentar o para introducir, digamos, al personaje, a uno de los personajes de esta novela. Yo llegué ayer por la noche de Michoacán, de una cobertura, trabajo en el País, soy reportero, editor, y una cobertura sobre violencia en la zona norte pegada a Jalisco, sobre la pugna entre los grupos criminales y, bueno, algo que está un conflicto muy enquistado. Y iba con un fotógrafo local, michoacano, que lleva 15 años cubriendo el conflicto en la zona, y bueno, siempre estás 2 o 3 días con el fotógrafo y pues terminas platicando y teniendo confianza, y le dije, pues mira, ahora cuando vuelva voy a presentar el libro de Ricardo sobre esta señora, ¿no? la Thatcher mexicana, María Isabel Miranda Wallace. Y me dijo, y me sorprendió, me dijo, pues fíjate que yo aquí cuando empezaba a trabajar, allá por el 2007-2008, cuando Calderón, la época de Calderón, en la época de la transición democrática, como he dicho en la presentación, cuando lanzó el dispositivo de militarización, sacó a los militares a la calle, tuvo mucha presencia allí, fue como la bandera, Michoacán fue como el símbolo del inicio de la llamada guerra contra el narco, pues, y me sorprendió, este fotógrafo me decía, esta señora venía a Michoacán, estaba con el presidente, yo le he hecho fotos, ¿no? Y bueno, me parecía una buena imagen que perfectamente podría estar aquí en este libro. No está ese detalle en concreto, pero está muy bien explicado, desarrollado y detallado la influencia política que llegó a tener la señora Wallace, sobre todo de la mano de Calderón y después de Peña Nieto. Y me sirve también para explicar un poco este trabajo que me atrevería a llamar o a definir como monumental, y no solo por las dimensiones del texto, sino por la profundidad, por el acceso a las fuentes, es realmente exhaustivo, por el rigor en el tratamiento, también, y ahí lo emparento con Carrère, por un tono narrativo un
cuidado en la narración, un cuidado en el lenguaje. Se lee picado, se lee como una novela de no ficción. Y algo más, que creo que no tiene tanto carrer, y creo que sí tiene el libro de Ricardo, que es el lugar desde donde está contado, un lugar ético, el lugar del mejor periodismo, que es el que pone atención a las víctimas y luego también explica quién es el victimario. Pero en este libro, y creo que lo comentas al final, haces una pregunta retórica, ¿no? Y dices, bueno, de este caso hay páginas y páginas y mediáticamente es inabarcable, pero tú decías, ¿por qué se le ha puesto el foco de atención a la señora, que es un poco inevitable, y también explica también la dinámica, y está explicado en el libro? Es una figura fascinante, de dónde sale esta señora, por qué llega a tener tanto poder, por qué consigue lo que consiguió, cómo pudo ser posible. Pero Ricardo en este libro, en esta investigación exhaustiva, pone casi al mismo nivel, yo diría que al mismo nivel a las víctimas, al mismo nivel de atención, al mismo nivel de humanidad, al mismo nivel de explicar de darle voz. Luego nos contará ese trabajo con las fuentes cómo ha sido, pero a mí me ha sorprendido, a mí me gusta especialmente como rasgo de ese buen periodismo, esa mirada ética a la hora de abordar un caso como este, que está tan contado, tan trillado, ¿no? Bueno, un resumen muy rapidito, supongo que todos aquí lo conocéis el caso en sí. La señora Wallace denuncia un secuestro de su hijo en el año 2005 y comienza una maquinaria en la que llega a convencer a todo el mundo, a instituciones de justicia, llega a Procuración de Justicia, jueces, coloca a la CNDH, a gente allegada, y llega incluso al punto más alto del poder político, y Calderón hace bandera de este caso. No quiero destripar mucho más, solo explicar, o sea, solo apuntar a que es una historia mexicana, pero no solo. Es una historia que se explica desde un estado, desde una sociedad herida, desde una sociedad desde la falta o la fragilidad de las instituciones mexicanas en ese momento histórico particular, esa necesidad de poder combatir la impunidad, de esa necesidad de poder combatir el dolor, de esa necesidad de poder encontrar justicia, y por esas grietas, de esas fallas institucionales, se cuela una figura como es la señora Wallace, que excita, digamos, esos sentimientos de venganza, esos sentimientos incluso de crueldad, con ese discurso de mano dura, de respuestas fáciles a problemas complejos, que pasan por encima de principios democráticos básicos como la garantía procesal o la influencia política en un caso individual, ¿no? Y eso nos conecta, digamos, me gustaba esa conexión con estos tiempos, que no solo es una historia mexicana, sino que también explica hoy en día, quizá más que cuando sucedió esto, cuando empezó el caso, hace ya 10 años, 15 años, perdón, estos tiempos de crueldad, estos tiempos de poner en cuestión los hechos, de poner en cuestión la verdad, y donde parece que la ley del más fuerte es la que consigue ganar, ¿no? Bueno, y con esa introducción breve me gustaría comenzar con Ricardo, pues casi por el principio. Comentas que en 2018, en uno de tus programas, tienes a un invitado que trabaja sobre la impunidad, el secuestro y demás, y ahí lateralmente das con este caso, te pasan una información, un material, y empieza una especie de búsqueda obsesiva que 7 años después da como parto este libro. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias desde luego a la librería Gandhi, a mi editorial Planeta. Y déjenme comenzar con el argumento del adversario. Me ruboriza, me siento muy incómodo con la idea de compararme.
por la admiración grandísima que le tengo a Carrere. Creo que Carrere nos ha entregado una manera de abordar pues, las injusticias de nuestra época de la mano de la literatura, y no voy a negar, sí, es una inspiración que estuvo en el trabajo anterior, el Hijo de la Guerra, y también en este. Pero habría que decir que en este caso pues no es el adversario, es la adversaria. Es un personaje pues muy oscuro, ¿no?, de la entraña mexicana y de la entraña contemporánea. Pero a diferencia de ese relato, y perdón que cite un libro muy distinto, de otro orden, pues también tenemos a los mejores ángeles de nuestra sociedad. Y este libro me permitió acercarme a esas personas, ¿no? Y por cierto tengo la enorme suerte de que hoy pues algunas y algunos están aquí. Quiero agradecerle muchísimo a Luis que esté con nosotros. Esa primera conversación con Luis fue importantísima. Ahora hablaremos de las fuentes. Ámbar Treviño, que fue pues la primera con la que me atreví a hablar de fondo, la abogada que dejó pues no como Hansel y Gretel en el primer error, no dejó migajitas de pan, no, dejó piedritas para saber cómo salir de este bosque. Enriqueta Cruz, que le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, la madre de Brenda, y que le recordaba hoy cuando la conocí, dije, no es posible que esta señora sea madre de una secuestradora, había algo que nada más no. Roberto, muchas gracias por estar acá, pareja de Ámbar. Y sin dar el apellido, quiero saludar a Carlos, que fue un actor principal para explicar alguna parte, que está también acompañándonos hoy en este espacio. Gracias por estar acá. A ver, primero déjame reaccionar al tema del género, porque le he estado dando muchas vueltas y creo que ya encontré el género de este libro. El género se llama antificción, porque la adversaria construyó una ficción. Y este libro lo que hace es desmontarla. Entonces es un libro para desmontar una ficción, es una cosa rara. Pero resulta que la literatura no nada más sirve para hacer ficción, también para desmontarla. Y aquí es donde, pues la verdad es que nuestro oficio se presta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que desmonta la ficción de la autoridad? O la ficción autoritaria, o la noticia fabricada. Pues el buen periodismo. Si solamente hubiese hecho literatura, no habría logrado... la imagen que me viene a la cabeza es quitar cada uno de los clavos de este ataúd donde habían colocado a todas estas personas. Y desde luego hablo de las 6 personas privadas de la libertad, 7 con Yael, pero estoy hablando de una lista de víctimas que en mi cuenta pues llegan a más de 60. Tengo también que confesar que cuando me topé, y ahora entro justamente con cómo vi con el caso, sí me parecía una montaña muy difícil de subir cuesta arriba, porque todavía había una mayoría de personas que se habían creído la ficción. Y cómo di con el caso, ahora he estado dando vueltas, porque el libro arranca con esta entrevista con David Bertet y con Emanuel Stills, pero hay un momento anterior, y es el momento que haces. En el momento en que Emanuel Stills presenta El Teatro del Engaño, yo tengo en suerte leerlo muy a tiempo, a punto de salir, y luego me toca presentarlo, por cierto, en el ITAM. Enriqueta se acuerda que después de la presentación se quiso acercar para ver si yo me interesaba en el caso y no se atrevió. Recuerdo muy bien ese momento, y recuerdo muy bien su rostro, y recuerdo muy bien la sensación que me dejó el caso Cassés, de pensar que Vallarta no había tenido la misma suerte de contar con buenos abogados y con la posibilidad hoy de encontrar la puerta. A esto se suma el papel de la señora Wallace frente al caso Ayotzinapa, donde jugó de una manera artera, hay que decir, contra los normalistas, contra los expertos internacionales que vinieron, de una manera muy vocal contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justificando de alguna manera torturas y otras cosas. Gran defensora de Tomás Herón. A ver, con todos esos elementos, cuando llega a la entrevista en Espiral, sí, yo tengo que decir que ya tengo enormes dudas, no de que haya ocurrido el secuestro, ya estaba seguro de que el secuestro había ocurrido, sino del personaje en el que se había convertido esta persona y cómo había explotado. Sin embargo, cuando viene la pregunta clave sobre la paternidad biológica del hijo,
y el énfasis con el que ella insiste, casi con ofensa, que yo me atreva a dudar de que José Enrique del Socorro Wallace sea el padre biológico. Yo empiezo a pensar que si eso fuese mentira, ese es el primer pensamiento, cabe que en efecto el secuestro fuese una ficción. Cuando llega la llamada 2 días después de la pareja de Carlos León Miranda para decirle: Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, se casó con Isabel, tuvieron a Gualberto, luego se divorciaron y muchos años después vino el reconocimiento, ya no me cupo duda de que ahí había un asunto muy delicado. Quien ha leído el libro sabe, por el tema de la gota de sangre. Porque la gota de sangre que se encuentra 7 meses después en el sardinel de la regadera y que da 99% de coincidencia con el ADN de José Enrique del Socorro, pues no podía ser una prueba verdadera, porque de otra forma, ¿cómo explicar que José Enrique del Socorro no era el padre biológico? Voy a saltarme muchas páginas del libro, pero es que esto completa la historia casi al final de la investigación. Luis me dio una serie de nombres, Enriqueta otros, que había que buscar, y hubo que buscar, bueno, la lista era como de 30 nombres. Era Osvaldo de Alba, ¿no? Me dice: a ese señor le dieron una motocicleta a cambio de haber rentado ese departamento. Me acuerdo que me dijo: Luis, me llegó un rumor. Pues ahí me tienen buscando al tal Rodrigo Osvaldo de Alba, hasta que de pronto lo encuentro en los registros del Seguro Social. Y en los registros del Seguro Social resulta que la señora lo había contratado en su escuela en la misma fecha en que este señor había rentado ese departamento. Y luego lo contrató en la empresa de publicidad. Y al final de la investigación encontramos que se había casado con la sobrina de Isabel Miranda. Es decir, puso a su empleado, ¿no?, a rentar el departamento para sembrar la gota de sangre. O sea, de este tamaño fueron las descubiertas conforme iban pasando los días, y pues desde luego es apenas un filón de una trama tremenda, donde, como bien decía David, pues sí, hay una historia ahí de personas individuales en su intimidad, pero hay una trama nacional de engaño, y uno ya no sabe cuál es más aparatosa y más interesante que la otra. Cierro diciendo, sin embargo, imagínense las personas que están aquí sentadas y tantas otras, dando batalla contra esta obra monumental de ficción, y pues apenas ahora empiezan a encontrar justicia y restitución. ¿Esos fueron tus primeros rastros? ¿Ese fue, encontraste pronto esa figura, ese tipo que había rentado el apartamento y que era... ¿Eso lo encontraste pronto o lo encontraste ya avanzada la investigación? O sea, me interesa cómo, a partir de ahí, cómo tú vas hallando, digamos, destapando esa ficción, ¿no? Yo diría que el índice de pruebas a perseguir, poco lo habían colocado Jorge Carrasco en proceso, ¿no? Anabel Hernández con las actas, que por cierto fueron proporcionadas por los familiares, Guadalupe Lizarra, que luego hizo un compendio en una primera publicación que se hizo digital, pero en realidad todo eso, si uno lo revisa, está en las conclusiones que hace Ámbar justamente al cerrar en primera instancia el juicio. Entonces a mí lo que me tocaba más bien como periodista era corroborar cada uno de esos elementos, y me quedaban muchas preguntas. O sea, había intuiciones, había pistas, pero sí, te habrá pasado como periodista que pronto tienes como la mole de mármol enfrente y hay que cincelar hasta que la prueba se vuelve irrefutable, ¿no? Dicen que de ahí viene la palabra corroborar, ¿no? Que corroborar viene de robur, que es roble. Hasta que la prueba se vuelve de roble, entonces ya tienes la certidumbre. Entonces mi trabajo no fue tanto encontrar las primeras pistas. Esta de Rodrigo Osvaldo me tocó a mí descubrirla, pero fue más bien, digamos, demostrar que lo que estaba dicho en esas conclusiones era irrefutable. Y me tomó 5 años. Me tomó una pandemia y por lo tanto la lectura de los 130,000 páginas del expediente. Un expediente que además corrí con la suerte que nadie más había corrido.
tengo que contar por qué. Porque como estaban procesados por delincuencia organizada, no tuvieron acceso al expediente. Los condenaron sin haber podido revisar su expediente. Entonces Albert Castillo, sobrino de Luis, se ampara frente a esta negativa y gracias al amparo que gana les entregan el expediente bastante testado, que eso duele la cabeza, un montón de cosas. Y fue la lectura de las copias de ese expediente las que le fueron permitiendo, pues en efecto, incluso ya rebasar la época que Amara había estado, porque son 130,000 páginas. Entonces ahí siguió un trabajo muy importante. Luego, las entrevistas, son más de 108 entrevistas, con actores muy diversos, muchos que pidieron hablar off the record, muchos que cuando los empecé entrevistando estaban convencidos de que había ocurrido el hecho y luego al final de la entrevista cambiaron de opinión, ¿no? Y para mí lo más interesante de ser por nuestro oficio fue la lectura de prensa. O sea, casi 20 años, entonces 17 años de prensa y ver una cobertura que estaba divorciada del expediente. Era como si yo estuviera leyendo dos novelas, ¿no? Una que estaba en el periódico Reforma, el periódico La Jornada, el periódico Universal, y otra que estaba en Expediente que decía cosas distintas, completamente distintas. Y las entrevistas me ayudaban a entender dónde se había tergiversado la verdad. Esas son el conjunto de fuentes que fueron alimentando la investigación. Me gustó mucho, y quizá también de formación profesional, como uno de los muchos ángulos para poder tener una imagen completa del caso, ¿no? Que es complejo, largo, árido, es el papel de los medios, ¿no? Como dices que... Y claro, y ahí los medios como una de las patas de la sociedad, ¿no? Los medios como un termómetro del mundo en el que viven y del que cuentan, del que explican, ¿no? de los equilibrios de los que se basan. Y me llamaba mucho la atención, como lo resaltas bastante en el texto, decías, esta señora cada vez que movía un dedo, ahí estaban todos los focos, ¿no? Sin embargo, a las supuestos victimarios y luego demostradas víctimas, nadie las hacía caso. O sea, y esto era antes de la lógica viral de las redes, ¿no? que a veces parece que van, aunque nunca van solas, pero ahí siempre hay una lógica detrás. Pero ahí todavía no existían las dinámicas de la televisión. O sea, el sensacionalismo es tan viejo como la vida, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está, quizá es uno de los elementos de una sociedad bueno, frágil, con ciertas taras, que es una prensa que, bueno, que no hace del todo bien su trabajo, ¿no? Sí, yo empiezo con una reflexión muy general. Los griegos definían democracia con tres indicadores, ¿no? Igualdad ante la ley, igualdad ante el Estado, isocratía, ¿no? Isonomía, y la otra era isegoría, que quería decir igualdad en el ágora. Entonces uno supone pues, que si va a haber un juicio, pues se oyen a las dos partes, ¿no? Creo que es Ámbar la que me cuenta, ¿no? Que corrían como moscas los reporteros y a ella ni caso le hacían. Y es una buena fotografía de cómo funciona la asimetría en nuestro país. No solamente que hay gente muy privilegiada y otros desposeídos, es que la sociedad entera es cómplice de esta asimetría. Y cuando dicen, oigan, ¿y esto es una democracia? No, pues mientras estas cosas ocurren, no. Ahora, a esto hay que sumarle esa época, ¿no? Entonces, este dato me lo dio Carlos, ¿no? Me decía, a ver, de las 100 pólizas, de cada 100 pólizas de seguro por secuestro que se vendían en el mundo, en 2005, 25 se cobraban en México. O sea, para que vean la dimensión del secuestro, estaba la gente furiosa del secuestro en México. Habíamos transitado la democracia, Fox empezaba a ser una decepción, ¿no? La política y los partidos pues no habían demostrado que pudieran cambiar mucho este país, se parecía igual mucho al anterior del 2000. Entonces hay una decepción por la política como instrumento de cambio, y una ola de secuestro. Todavía no es una ola de violencia como la que llegó con Calderón, pero ya era una ola de secuestro muy seria. Había ocurrido poco antes la marcha de las personas vestidas de blanco. ¿Qué es lo que hace la adversaria? ¿No? A ver, ella es publicista. Su empresa es el caso que se volvió un show. Su empresa se llama Showcase, ¿no?
y supo perfectamente volverse el espejo donde se reflejaron las angustias y las soluciones. Es decir, encarnó lo que en ese momento la gente estaba necesitando. De hecho, a mí me deja una lección de vida muy puntual. Si no quieres que te engañen, cuídate cuando alguien te da la razón o le da la razón a tus deseos. Porque tus deseos son la gasolina a partir de la cual se alimentan los grandes engaños. Y ella se convirtió en eso. ¿Quién lo pescó primero? Los medios. Entonces, ¿qué hicieron los medios? Apenas vieron a esta mujer junto al espectacular, promovieron la cultura de la denuncia y la convirtieron, uno, en la sociedad civil y sus mejores virtudes, contra la política que no funcionaba. La convirtieron en el coraje de la madre, o la madre coraje, que es capaz de cambiarlo todo. Pero lo más importante, empezaron a aplaudirle su discurso de demagogia punitiva, que pues en ese sentido es de avanzada, no quiere decir que en otras épocas no lo haya habido, pero es de avanzada con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Una persona que proponía pena de muerte para secuestradores, castración para violadores, más penas, más cárceles, más prisión, el ejército encargado de funciones de seguridad pública. Es decir, realmente se convirtió en Batman. ¿Quién le iba a decir que no a Batman? El Batman desarmado, porque hay otros Batmans. Claro, sí, que también hay un origen de un trauma familiar, ¿no? A Batman, yo no soy muy de cómics, pero le matan al papá, ¿no? Que creo que y él lo ve y entonces empieza una campaña un poco personal. A mí me gusta mucho también cómo vas dosificando la información, o sea, me gusta mucho la estructura y me gusta mucho cómo están organizados los materiales, porque yo que llevo 11 años en México, conocía el caso, pero no tan a detalle, me fui encontrando cosas nuevas y me fui sorprendiendo con los giros narrativos, ¿no? También hay mucha pregunta retórica, ¿no? Que es una manera de interpelar y sobre el fondo, esa parte más ensayística, digamos, del texto. Y hay una parte que dices, ¿hasta dónde puede llegar el dolor de una madre a la que matan al hijo y que eso se convierta en una locura? ¿Hasta dónde puede llegar, no? Claro, aquí hay una primera lectura superficial sin tener toda la información. Podría ser que esta señora, bueno, pues enloquece por el dolor y utiliza todas sus estrategias y todo su poder para como una misión de vida, vengar la muerte de su hijo y llevarse a todo el mundo por delante. Pero a medida que avanza el libro, a medida que van, no quiero destripar mucho, pero parece que ya lo más. Parece que no es solo el dolor de una madre, bueno, que en absoluto es el dolor de una madre, sino que es una fabricación y un encubrimiento, ¿no? Ese es el giro. A ver, probablemente yo me voy a permitir lo de destripar, o como le dicen, echar a perder el final, pero es que la parte más sorprendente es el móvil, ¿no? Porque en efecto hay una madre coraje que muy probablemente decidió apoyar un guión que ni siquiera ella diseñó. Mi hipótesis es que quien imaginó el guión es el mismo Gualberto. Gualberto traía un problema de consumo muy severo de droga y de alcohol, y se metió con quien no debía. Y ese personaje con quien no debía, pues era uno de los más peligrosos en aquella época, ¿no? Edgar Valdés, que además tenía fama de sanguinario, acababa con todos sus enemigos y con su familia. Y hay que decirlo, no sé si la palabra sea correcta, pero fue una genialidad simular el secuestro y la muerte, porque lo que hizo fue ponerle un cortafuegos y decirle a Edgar Valdés, oiga, ya se murió, ya no venga contra nosotros. Pues eso fue lo que hizo, ¿no? Estoy hablando de 2005, no de marzo de este año, no se van a equivocar de temporalidades. Entonces, fue un cortafuegos, y entonces hay una madre coraje que lo que hace es acompañar al hijo en este guión. Y entonces ahí se empieza a explicar la selección de algunos de los personajes a los cuales, la palabra es horrible, pero la voy a usar, hizo casting. Dijo, a ver, ex policía en Cuernavaca, perfecto, cinto piteado, 1.90, cabe muy bien, ¿no? La novia del ex policía,
Anduvo con la Barbie, mejor imposible. O sea, el único que estaba sentado en el auditorio de este secuestro al principio era la Barbie, era para él el show. O sea, hasta ahí uno se explica, ¿no? Probablemente las cosas habrán escalado y entonces necesita doblar la apuesta. Y ahí es cuando, a partir de la foto de Chalma, inventa la banda de Chalma. Y ahí empieza a haber una deformación de la madre Coraje para ser la madre cruel. O sea, ya hay una crueldad. Ahora, hay un paso siguiente que ya nos lanza a otra dimensión. Cuando dentro de esa persona hay mucho mayor crueldad de la que uno supondría. A mí, el dato que me deja frío es constatar que las peores torturas, no quiere decir que no haya habido torturas antes, pero las peores torturas que vivieron las víctimas se viven en octubre de 2010. Albert lo detuvieron en 2006. A Juana Hilda, a Freire. Tony se entregó en 2006. Luego, Brenda es mucho tiempo después, 2009. Y luego, hasta diciembre, es Jacobe del 2010. ¿Por qué en octubre a todos ellos les torturan? Y hay una sola explicación. Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que le iban a dar el premio de Derechos Humanos a ella. Y se le ocurrió que para poder recibir el premio y presumirlo, necesitaba cerrar el caso. Y le hacían falta las confesiones que no había obtenido. Y ahí es donde ella ordena, participa, instruye, genera las peores torturas imaginables. No voy a repetir lo que dice el libro, pero sí son los momentos más dolorosos del libro, de su escritura y de lo que vivieron, ¿no?, las víctimas. Sí, quizá ahí, y a eso me refiero con la diferencia con el libro de Carrera. Este podría ser un spin-off incluso. O sea, de hecho, con este material uno podría escribir otra novela de no ficción solo, digamos, con la estructura del aniversario, una historia que explique ese viaje hacia la demencia, o sea, hacia la ausencia de límites que tuvo esta señora, ¿no? Para explicar cómo pudo llegar a ese nivel de crueldad, ¿no? Y me gusta que eso nos... O sea, y ya te digo, para mí es un valor que el libro no sea solo eso, sino que esté apuntado porque... Y creo que está dicho desde el título, ¿no? El título podría ser incluso cuestiones de marketing, seguro que la malvada, no sé, la malvada señora Wallace, ¿no? Así, tan ironía, pero no lo haces, ¿no? O sea, creo que hay un tono de contención que no es solo pudor, que no es pudor de hecho, sino que es una posición ética. De darle voz, de darle valor y de poner justicia a un caso tan tremendo en boca de las verdaderas víctimas, ¿no? A ver, de un lado ya no se merece el título de ningún libro más y no se merece estar en el centro de ninguna discusión, excepto como la artífice detrás del escenario de tanta maldad, ¿no? Pero no solamente ese es el argumento, hay otro que me parece todavía más relevante. Todos los seres humanos tenemos pulsiones crueles, todos. Pero hay una estructura psíquica que lo contiene. Y cuando esta falla, hay una estructura familiar que tiende a nuestras redes, nuestras personas más cercanas. O hay una sociedad que te contiene y te construye pudor. Y algo de plano, eso no frena tu crueldad. Hay leyes y hay un Estado, ¿no?, que frena. Ninguno de esos dispositivos funcionó. De hecho, su crueldad es inexplicable sin la crueldad del Estado. Esta es una fabricación colectiva de los medios, de la sociedad, de las instituciones, en fin, no es la única responsable, porque si no, qué sencillo. Ahí está Cruella de Vil, esa es la política hoy criminal, ¿no? Acabemos con ella y su reputación y ya la sociedad quedó curada. No. Esta es una advertencia que esto puede repetirse. Lo voy a soltar con fecha actual. ¿Qué tal si me paro ahorita y les presumo que llevamos 32,000 generadores de violencia detenidos de octubre para acá? Después de leer este libro, ¿qué entienden ustedes por generador de violencia? Cuando Omar García Harfuch
presume esto? ¿Realmente habrá un proceso legal? ¿El derecho estará ahí atrás? ¿De veras ya dejó de repetirse esto? ¿Ya no hay tortura? ¿Ya no se fabrica? Y luego revisen, por favor, un día las noticias. Yo sé que ya a todos nos aburren, a mí incluso que las doy, pero yo digo que yo voy a montar un negocio. Voy a montar una ventanilla, como las de alcohol en la noche, donde la policía pueda tocar la ventanilla, yo le abro y les vendo a la policía armas del uso exclusivo del ejército y un paquete de metanfetaminas. Porque a todos los generadores de violencia en este país los detienen, no por otros delitos, sino por portación de armas ilegales y por metanfetaminas. Sería yo ya millonario. Cada que veo que ese es el argumento de la detención, digo, hijo, estamos otra vez. Perdón que me exceda, pero estoy muy agredido por lo que pasó con las niñas, las chiquitas en Sonora. A ver, son 3 chiquitas que aparecen rociadas de bala un domingo. ¿Sí? La madre apareció el viernes y el lunes ya estaba resuelto. El comandante Carlos Alberto Flores, ¿no?, comisario de la Agencia de Investigación Sonorense, nos dice, aquí está, el responsable es la pareja de la señora Margarita. Segundo argumento, tengo 2 pruebas de ello. La primera, la señora Margarita tenía un seguro de vida por 300,000 pesos, que es lo que nos dan en el cajero automático. Me dice, ¿quiere usted un seguro de vida? Sí, 2 pesos al mes. Uno aprieta que sí y eso es su seguro, ¿no? Y tercero, el señor había bromeado, ¿no?, dichos, medio de tercero, que un día la iba a matar para quedarse con ese seguro. Ergo, él es el responsable. Después de leer estos casos, pues uno ya está en duda. ¿Quién es Carlos Alberto Flores? Resulta que en 2022 era el de la Guardia Estatal en Baja California, que Andrés Manuel López Obrador recibió una carta diciendo que él trabajaba para un cártel y por eso lo corrieron. La carta llevaba copia a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, hoy entonces secretario de Seguridad. Y el gobernador de Sonora contrató a este individuo que corrieron por estar acusado de estar ligado al crimen organizado. Y ese es el que me dice que Juan Antonio N. Digo, esto no se ha detenido. Esta fabricación continúa, esto no se resuelve hablando de la señora Wallace, es mucho más profundo. Y si no hay una sociedad vacunada frente a la demagogia punitiva, Brenda y Juanaídas y Albert seguirán sufriendo cosas similares. Y su sufrimiento no habrá tenido ningún sentido. Pues para dar espacio a las voces de las víctimas y en relación con el libro y también con la parte más narrativa, me sorprendió mucho y quiero que también que me cuentes cómo tuviste acceso al diario, a los diarios de Brenda Quevedo, y que me parece un acierto esos extractos textuales, porque tienen, o sea, dan información y aparte están muy bien escritos. O sea, funcionan muy bien, casi como pasajes así casi de flujo de conciencia, ¿no? O sea, funcionan muy bien. Cuéntame cómo hiciste. A ver, lo primero que tengo que decir es que la ventaja que puede tener un escritor, la gran ventaja es tener un buen editor. Al origen, el texto estaba escrito con 5 voces de mujeres, casi todas en primera persona. No alcanzaba a funcionar bien, pero me permitió construir con mucha potencia en algunas voces. En primera persona se quedaron Brenda y partes de Ámbar que están un poco entrecomilladas. Brenda, a su vez, participó en una suerte de ejercicio, de taller literario, donde varias mujeres en reclusión contaron su historia. Ella no lo firmó como Brenda, sino como Bárbara. Entonces, lo que está ya publicado, está ese texto. Sí tengo que decir que pidiéndole permiso, y ella revisó lo que se iba a publicar antes de publicarse, intervine esos textos para, digamos, que pudiera encontrar coherencia con el conjunto del libro y también para encontrar un flujo narrativo que respondiera, digamos, a la aspiración literaria. Pero esos textos, la autora original es Brenda, ¿no? Y me pareció muy importante, y con esto te respondo con la mayor sinceridad posible, dejarlo en primera persona, porque no me imaginaba yo, varón de más de 50, blanco, matriarcal, etc., narrando la violación en Islas Marías. O sea, yo decía, ¿cómo voy a contar eso yo en tercera persona? Si uno cuenta Brenda,
Entonces ahí es cuando me quedó claro que todo Brenda tenía que ir en primera persona y que tenía que ser su flujo de pensamiento el que llegara a ese momento. Entonces sí fueron como evaluaciones, juicios a la hora de la hechura del texto que produjeron lo que tú estás relatando. Qué bueno, mira, no lo sabía. La siguiente pregunta era sobre la estructura, sobre cómo pensaste el texto y por qué decidiste esta estructura. Y cuando me has contado que esos primeros trabajos eran con esa estructura de una historia coral con 5 voces en primera persona, también los episodios de la abogada, ¿cómo se llama? Ámbar, perdóname. Igual, te iba a decir lo mismo. O sea, los momentos para mí de mayor brillo narrativo son cuando reconstruyes esas conversaciones, cuando ya está en casa, cuando la asaltan. De hecho, noto ahí un cambio como de registro. Quizás es porque guardaste, ¿no? Algunos trabajos de esa primera versión y luego... Pero no llama la atención, sino que ahí, a mí es cuando más brilla, digamos, la narración, ¿no? A ver, tengo que decir que, así como está el libro, no le hace justicia a la voz de Ámbar. Así como la ven seria, yo la contrataría a la abogada más rigurosa que ustedes conocen, de una agilidad mental, de una forma de reírse de sí misma, de todos nosotros, de ponerle brillo, que eso nada más había que ponerlo. Ahí sí el mérito es de ella, porque en efecto tiene actos de sinceridad que ya se me quedaron impregnados. Puedo contar una de las provocaciones que no haya leído el libro, y si no, lo recordarán cuando lo lean. Dice, a ver, el peor de los pecados es la vanidad, ¿no? O sea, ya que alguien reconozca de entrada, caray, me equivoqué, entré por la peor de las puertas. Bueno, ese tipo de lectura, de finura, de humanidad, sí se da el personaje, y sí tengo que decirlo, ¿no? Este libro tenía un propósito, ¿no? Y era la restitución de justicia, otorgándole voz a quienes no la tuvieron. Mi trabajo era esmerarme lo más posible para que eso ocurriera, ¿no? Con una gran ventaja. Esas voces son reales, existen, y les podría decir, la vida cotidiana son mucho más potentes de lo que está en el libro. O sea, de mi lado fue permitirme el privilegio de ser el cauce, y tengo que decir, también me marcaron. Es decir, uno va cincelando la historia y luego la historia te va cincelando. No soy el mismo después de haber recorrido estas entrevistas, de haber conocido a estas personas y de haber podido, pues, prestar nuestro oficio, ¿no? Por eso decía García Márquez que es el más bello del mundo, prestar nuestro oficio para algo tan noble como darle voz a quien no la tomó. Y luego hay personajes también secundarios, sobre todo el procurador de justicia, los policías, hay uno en concreto que yo me quedé con ganas, que luego al final cuando haces una especie de como en las películas que cuentas como quién es quién y dónde está ahora, ¿no? 15 años después, ¿no? Fulanito, tal. Y hay Braulio Robles Zúñiga, que era ¿cómo era el jefe de...? Mira, él es el Ministerio Público. Ministerio Público, eso es. Ajá. No tengo muy claro cuál nómina era la más abultada en las que estaba inscrito. Yo supongo que la de la señora, ¿no? Pero bueno, también cobraba en la Procuraduría. ¿Dónde está Braulio? Ahí dices que no sabes. Es que, a ver, buena parte del libro también está construido porque yo iba liberando parte de la información que iba consiguiendo en mis artículos de Proceso, en Milenio, en fin, y entonces siempre había alguien que me contactaba por Facebook, y entonces me aportaba más información. Nada comparado con lo que ha pasado desde que salió el libro. No es que vaya a ser otro, pero la cantidad de información que me ha llegado es enorme. Entre ellos, una voz discreta que me dijo, Braulio Robles Zúñiga sigue trabajando en la Procuraduría General de la República, perdón, en la Fiscalía General de la República. Ya, me puse a ver, y en efecto ahí trabaja. Y claro, mi pregunta al señor Alejandro Gertz Manero es, de plano, ahí los tiene a todos. A ver, Rodrigo Archundia, él estuvo presente, no aparece nombrado en el libro porque eran ya demasiados nombres, pero él es el fiscal antisecuestro que recibe la confesión de Juana Hilda, que ahora la Suprema Corte, ¿no?, la derrumbó por ilegal, por haber sido obtenida mediante tortura. Rodrigo Archundia, que fabricó este caso, es el primer funcionario de la PGR que llega al basurero de Cocula cuando inventan el asunto de que los muchachos los quemaron ahí. Años después,
Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, lo nombra fiscal antisecuestros. Y cuando concluyó su mandato del Mazo, Archundia era el fiscal general de justicia del Estado de México. Ahí están todos. Son expertos en la fabricación. Si el caso de Carlos Flores, que trabajaba con García Luna, no es más que el mismo tipo de gente que han hecho, se han vuelto expertos en un malabar que, si lo piensan bien, se explica por sí mismo. ¿Cómo ocurre que este país no haya resuelto la violencia y el crimen organizado? Y la policía, los fiscales, los jueces, que han combatido ese crimen organizado sin éxito, sigan ascendiendo. O sea, ¿cómo te explicas que García Luna haya recibido condecoraciones en Estados Unidos, haya ascendido de la Agencia de Investigación Criminal a ser secretario, que este señor se haya vuelto fiscal, que el otro siga trabajando ahí? Porque conocen bien el juego de la bolita. Han ido ustedes al centro y han visto cómo juegan la bolita. De un lado los distraigo deteniendo a los Beltrán Leiva, del otro lado los distraigo deteniendo a los Zetas, y mientras acá me admiran ustedes en cómo detengo 32,000 generadores de violencia, con esta mano soy amigo del cártel de Sinaloa. Hay un mundo de bandas de secuestradores fabricadas para que las verdaderas bandas de secuestradores funcionen. Hay un mundo de mujeres en la cárcel para que las estadísticas suban y con eso dejar a los verdaderos criminales, que suelen ser otros, sus novios, sus exparejas o sus distantes, ¿no?, cometiendo delitos. Y en ese sentido viene una pregunta muy seria: ¿hasta cuándo? Yo sí le pregunto al fiscal Gersmanero, aquí frente a ti, frente a ustedes. Caso Cassés, él sabe que es una fabricación. Creo que es difícil hoy negar que este caso es una completa fabricación, ya no por el libro, lo acaba de decir la Suprema Corte hace un mes. Y sin embargo, Gersmanero no retira las acusaciones contra Brenda, que no tiene sentencia en primera instancia. Bastaría con que la fiscalía dijera: se desvanecieron las pruebas, retiramos los cargos, señora, váyase a su casa. Lo mismo que Jacobo. No está dispuesto a revisar nada. Le preguntó a Viñana, periodista de Le Monde, hace un par de meses en una de la mañanera, dijo: ese no es mi problema, es problema de los jueces. Es decir, el actual fiscal es cómplice de todos estos personajes. Ya te respondí dónde está Braulio Robles y todos los demás. A ver, pregunta solo una cosa muy breve. Cuando al principio decías que el caso Cassés también fue una de las inspiraciones o que te fue dando pistas, también aquí se revela que hay otro personaje que para mí es el más siniestro del caso Cassés, que es este señor Margolis, ¿no? Una especie de machaca, de tipo siniestro, ejecutor un poco de la comunidad judía, que también está aquí presente, ¿no? Eso como, exacto, como la fabricación, este título tan evocador, va mucho más allá de este caso. O sea, explica, digamos, todo un sistema institucional de incentivos, de capturas, que es tan difícil de destramar, ¿no? Una pregunta muy común en estos espacios de conversación sobre el libro es el miedo, ¿no? Y yo te diría, mira, miedo, pues que lo platicamos a distintos actores, pero hay uno al que sí le tengo mucho miedo, y es ese que mencionaste. O sea, un reclutador de agentes de Mossad, ¿no? Sus agentes de Mossad muy vinculados a algunos de los cárteles, presta servicios siniestros como la fabricación de la banda del Zodiaco. Él fue, se lo confiesa a Raquel Tobín, él fue el que detuvo a Juana Hilda, él fue el que detuvo y torturó la primera vez a César Freire, muy probablemente le investigó dónde estaba Brenda, es decir, él presume todo lo que hizo. Y el señor está absolutamente impune. Pero ahí sí estamos hablando de alguien muy peligroso, no poquito, muy peligroso, muy vinculado con el ejército de un lado, y luego a veces está en muy buena estima el Comité Central de la Comunidad Judía, a veces no, pero en efecto conoce tanto de tantos que acaba siendo un sujeto que por lo pronto en estos dos casos está presente, pero si está presente en estos dos casos, yo imagino que estará en muchos otros. Pues con eso abrimos el turno de preguntas, que seguro que hay muchas y bien interesantes. Bueno, pues buenas noches a los dos y a todos. Mi pregunta es, señor Ricardo, en el libro se menciona que la señora Wallace usa inclusive una playera
con la imagen, bueno, con la fotografía impresa en alta calidad. Si ahorita, por ejemplo, yo tomo una foto, sale borrosa y la busco imprimir, 15, 20 años después sale toda fea. ¿Cómo es que la gente no se dio cuenta que en ese entonces tenía impresa la imagen con alta calidad? Y la segunda, las semanas que pasaron para que tuvieran supuestamente el primer contacto de los secuestradores es exagerado, más de 5 semanas me parece. ¿Cómo es que ni la gente ni los funcionarios les llamó la atención estos puntos? Gracias. Si les parece bien, voy a tomar 2, 3 preguntas y luego respondemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me pongo de pie, Ricardo. Soy Carlos. Seguí tu caso de entrada hace unos meses, de formación periodista también. Me sacudió totalmente, ¿no? Pero bueno, más allá de las preguntas y de lo que conocemos, es qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué va a seguir? Porque el panorama se ve muy oscuro, se ve muy desahuciado y como dices, las personas que están involucradas desde un inicio están ahí y están impunes y parece que no vemos la luz al final del túnel para justicia de muchas personas. Ya lo decía Rebeles, el cártel incómodo tiene mucho que ver también lo que sucedió en este caso con este cártel incómodo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué va a seguir? ¿Habrá esa luz de justicia o vamos a seguir en tinieblas, ¿no? O presenciando más casos fabricados? Buenas noches. Una pregunta nada más. Hace poco leí que por medio de su hermano, de la señora Wallace, que es abogado, le hizo llegar una carta a Ciro Gómez Leiva en la que hablaba sobre que la señora no que se despidiera precisamente, pero sí que dejaba dicho que tras su muerte ella estaba como ya pensando que iba a empezar se iban a empezar a soltar a los culpables de su caso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Básicamente 2 preguntas, Ricardo. Una, la primera es, ¿cómo no pudiste mentarle la madre a esta señora después de escribir tantas cosas? O sea, yo la verdad, mientras lo leía no podía realmente encontrar esa contención tuya de, o sea, soltarle cualquier barbajanada a esta señora, porque realmente el caso nos deja muchas cosas que pensar. Y segunda, en algún momento yo te publiqué en tu página de Facebook, cuando sacaste ese libro te hice la pregunta, bueno, ya se soltó a la primera personaje de esos que estuvieron involucrados, y te dije, si no hubiera sacado este libro, ¿crees que la cuestión seguiría igual o se hubiera soltado, o el caso seguiría digamos bajo el mismo cauce que llevaba? A ver, si luego quieres añadir algo, encantado. A ver, déjame entrar con lo primero, que está muy cerca del tema de las notas de rescate, ¿no? Es decir, si uno revisa el expediente, pues la Agencia de Investigación Criminal entonces no se creyó que fuera un secuestro, como tampoco se lo creyó la Procuraduría de la Ciudad de México. De entrada porque para tipificar el delito de secuestro pues se necesita un rescate. Si no hay nota de rescate es desaparición. Y mucho menos, pues si no es secuestro puede ser delincuencia organizada, ¿no? Y pues fue rarísimo, ¿no? O sea, el secuestro habría ocurrido, fíjense dónde estamos, mañana hace 20 años. ¿No? ¿En serio? Sí. Para quien no cree en la cábala, ahí tienen una prueba de que quizá exista. Mañana hace 20 años. Y sin embargo, la primera nota de rescate, o sea, mañana es 11 de julio, ¿no? Sí. La primera nota de rescate llegó el 17 de agosto. Entonces decían los de la agencia, pues no tenemos un patrón donde alguien se tarde tanto. Pero aquí viene lo mejor de todo, digamos, no sé si a lo mejor, pero
La nota de rescate llegó por correo postal. ¿Por qué se ríen? Porque ustedes saben que el correo postal no funciona en México. A ver, si yo le quiero mandar una carta de amor a mi novia o a mi mujer, pues no uso el correo postal porque no sé si va a llegar. Si me dedico al secuestro, tendría que ser tremendamente estúpido para mandarlo por correo postal con sellitos de los arrecifes de Baja California. Y luego es una banda de secuestradores tan cauta, o en fin, tan experimentada, tan sofisticada, que manda una nota de repuesto 10 días después. ¿Por qué mandaron 2 notas en realidad? Pues para que una la tuviera la Procuraduría General de la República y la otra la Fiscalía Local. Entonces, llegan estas notas, pues sí son poco creíbles. Luego uno ve las fotos y dice, a ver, resulta que estas fotos de los tatuajes son súper nítidas. Con una camarita de un B300 Motorola de 2005, no hay manera de lograr una foto así, ¿no? Y luego está la foto a la que hace usted referencia, que sí es una joya, porque yo supongo que ahí Hugo Alberto se representó a sí mismo, ¿no? Y en el papel de Hugo Alberto mismo, ¿no? No hay otra explicación. Y ahí pues no me voy a adjudicar yo nada, ¿eh? Yo sé, acá se le pasa el micrófono a Ámbar. Fue Ámbar la que se dio cuenta. O sea, imagínense que estaban en esa audiencia y entonces la señora con un traje sastre, como Batman, no sé, como Superman ahí más bien, se abre y entonces se ha mandado a estampar la fotografía esa y le gritaba a Freire no sé cuántas cosas horribles, ¿no? Este monstruo espantoso, y le enseñaba y uno se pregunta, a ver, vamos para atrás. Esta foto, tomada con Motorola B300, llegó por correo postal en alta definición, ¿no? No, esa es en copia fotostática. Y luego ella acudió a imprimírsela. Hombre, la pista es muy clara. Ella tenía el original. O a lo mejor no, la tenía él y ella se la pidió prestado para hacerse. Entonces, sí hay una... O sea, es como si ella se hubiera encargado de condenarse. O no estábamos ante la banda de secuestradores más estúpida de todos, sino alguien que iba fabricando como quien lo está haciendo para salir del paso. ¿Sí? Por eso incluso me atrevo a decir que el guión original no es de ella. Luego ella fue como añadiendo elementos, engañando gente, y le fue saliendo bien, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Qué bueno que no me hizo la pregunta más puntual, porque si no me quedo toda la noche. ¿Qué sigue con las víctimas? ¿Qué sigue con los victimarios? ¿O qué sigue con la reforma judicial? La última no se la voy a responder porque es la que nos tomaría toda la noche, pero sí quiero responderle las 2 primeras. Y mire que la última lo merecería, ¿eh? Porque este libro nos dice qué va a pasar con la reforma judicial y póngase usted a temblar. O sea, imagínense un juez que no fue capaz de impartir justicia por el temor de lo que dirían los medios de comunicación y lo que diría la opinión pública, ahora que va a elección popular, ¿no? Imagínense un juez que se atreva a liberar en estas circunstancias, nunca más. Es más, ya no va a ocurrir ni siquiera que la Corte se atreva a hacerlo. Dicho esto, las víctimas, en resumen. 2 de las víctimas, Brenda y Jacobo, no tienen sentencia en primera instancia. Lo lógico es que la parte acusadora, que tiene el monopolio de la acción penal, así se llama, la fiscalía, pues, retire la acusación. Pasó con las indígenas Yañú, ¿se acuerdan? Con Jacinta, Alberto y Teresa. Pues un día un fiscal dijo, ya, muere. No, se ve que Goetz no lo va a hacer. Entonces lo que correspondía es el cierre de ese juicio. Ya se puede cerrar, ir a conclusiones. Pero hay un problema, el juzgado está descabezado. La jueza pues no se presentó a las nuevas elecciones judiciales. Se quedó el secretario encargado de despacho. Pues el señor no se va a atrever, ¿verdad?, a ir tan lejos. Entonces falta que llegue quien haya ganado en ese juzgado y que se ponga a leer 130,000 páginas y que sentencia. Digo, a menos que desde la sociedad apuremos tantito a ese juez a que... Pues hay algunos resúmenes que puede leer, ¿no? Ya no tiene que leer 130,000 páginas. O con que lea la sentencia de la Corte. Y entonces ahí se puede resolver. Bueno, tenemos el caso de quienes estaban en igual circunstancia que Juana Hilda. Juana Hilda se amparó frente a la sentencia que la declaró culpable.
igual que César Freire, igual que Albert Titón, ante el mismo colegiado. Lo que pasa es que hubo posibilidad de que la Corte atrajera el caso de Juana Hilda. En cambio, la Corte rechazó la atracción del amparo que presentaron Albert y Tony y luego el de Freire. Lo que ocurría en un Estado de Derecho, yo ya no sé en qué Estado vivo, pero de Derecho no, pero lo que ocurriría en un Estado de Derecho es, pues ese colegiado tendría que imitar, ¿no? Si la Corte dijo A, hago A, se acabó el tema. Y entonces en breve este colegiado tendría que decir, igual que dijeron la Corte, aquí repetimos. Se acabó el tema, lo cual haría que de inmediato el caso Wallace esté terminado. El tema es que la señora para eso montó los espectaculares. No los montó para ver si encontraban a los culpables, porque ya los tenían en la cárcel. No, fue para ver si alguien los denunciaba por otros delitos. Y entonces les armó lo que se llama el caso Toluca, que son 3 casos que están peor de mal hechos que estos. O sea, realmente uno revisa Toluca y dice, aquí no hay nada. Y sin embargo, sigue vivo Toluca. Entonces todavía para César, para Jacobo, para Albert, para Tony, hay que resolver el caso Toluca para que encuentren total libertad. Lo cual, pues sí, se antoja que esto no ocurra de inmediato, a menos que haya una presión social muy grande. Y cuando digo presión social, no se esperen que los medios tradicionales hagan algo, porque no han abierto la boca frente a este tema. ¿Qué sigue con los victimarios? Porque bien, ahora acabo de leer un libro buenísimo sobre qué pasó en Alemania después de la caída de Hitler. Pues lo que querían hacer los alemanes era un juicio, 22 amigos de Hitler en Nuremberg y cerrar el caso. Y a los fiscales les tomó 20 años perseguir a los que abajo de esos 22 estuvieron en Auschwitz o en Birkenau o en cualquiera de los otros campos de concentración. Yo me pregunto si no tendría que interesarse una investigación a fondo frente al señor Braulio Robles Zúñiga o el señor Rodrigo Archundia, ¿no? ¿Me dejan subir? ¿Habría sido posible que Brenda fuera enviada a Islas Marías sin autorización presidencial o del secretario de Seguridad, que era el general García Luna, o que fueran a torturar a Albert a Puente Grande sin el apoyo del presidente? ¿No tendría Felipe Calderón que rendir algún tipo de cuentas frente a este tema? Porque lo que dice Jacobo Tagle, y está en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que el presidente directamente ordenó su tortura y ahí narra exactamente cómo lo hizo. Usted me dirá, oiga, pero usted quiere ir demasiado lejos. No, quiero vacunar a este país de alguna forma para que ningún presidente se vuelva a atrever a meterse en un caso penal que no le toca, ni a usarlo para su beneficio, ni a hacer política con él. Lo dejo aquí sembrado como una pregunta. Vamos a dejar a los victimarios libres. Y es ahí donde se explica la estelar aparición de Roberto Miranda. Digo, cabe que la señora Miranda haya calculado su muerte para el día siguiente que la editorial Planeta distribuyó los primeros 50 ejemplares. 2 días antes de que la madre de su nieta fuese a declarar en un juzgado en Estados Unidos, que habló con Hugo Alberto 1 año y 2 semanas después. Y bueno, pues la muerte le vino exacto, con una precisión meridiana. Pero es tan visionaria, ustedes no entienden a la señora Wallace, la adversaria es tan visionaria que antes de que le viniera la muerte, pensó, un día van a liberar a Juana Hilda. Y ese día, por favor, hermanito querido, le llevas esta carta a mis 2 grandes aliados en los miedos, Peregrino y Ciro Gómez Leiva. Y por favor, que la lean en público. Todo esto suena increíble, excepto porque Ciro Gómez Leiva se la creyó. Por favor, revisen usted la entrevista. A mí me llama los que escriben libros, me llama así porque con eso me retiró el derecho de réplica. No es porque no, además de que no me pueda querer o no querer. Por eso no dice el nombre, para evitarse el derecho de réplica. Y entonces lo que dice, los que escriben libros no ven los datos, no los revisan. ¿Qué datos? ¿Que te dejó una carta? Por cierto, él transmitiendo desde Madrid, donde se encuentra Calderón, ¿no? ¿Por qué creo yo que se presentó esta carta? Porque Roberto Miranda una y otra vez participó en las torturas.
porque torturó a Vanessa Figueroa, porque él mismo dice que detuvo a Freire, porque está de lodo hasta acá. Y esa carta lo que le permite es pedirle a los aliados de su hermana que lo arropen. Para eso fue esa carta. Porque si ocurriera lo que estoy insistiendo aquí, y es que los victimarios sean perseguidos por la ley, Roberto Miranda sería uno de los primeros que tendría que rendir cuentas, porque el delito de tortura no prescribe. Y porque hay suficientes gentes que pueden contar lo que le hicieron. El caso de Vanessa Figueroa es aterrador. Es una mujer que su responsabilidad es haber rentado la planta baja del edificio donde supuestamente ocurrió esto. A golpes se la llevó al famoso búnker de la Procuraduría. La tuvieron más de 12 horas amenazándola. De ahí salió pitando a Toluca, se subió a un avión y nunca regresó a México. Lo que no calculó es que no iba a volver a ver a su bebé de 10 meses, que hoy debe tener 20 años. Para contar una de las víctimas que ahí está. Ese es Roberto Miranda. Se merece una investigación a fondo, pues. Y bueno, la pregunta es si no tenía yo ganas de mentarle la madre. El Feaga se llamaba la mamá, mentarle al Feaga. Pero ahí sí, perdón que vuelvo a citar a Ámbar Treviño. En la primera reunión me dijo, no la menosprecies. Te cito, mi error fue menospreciarla. Si no lo hubiera menospreciado, probablemente no le habría pasado a Ámbar lo que le ocurrió, que también la acusaron de crimen organizado y también la metieron al arraigo y probablemente lo que querían era matarla. Entonces, siempre tuve esta mención, no la menosprecies, no te creas más inteligente, no te creas más astuto, en fin. Ahora sé que ella ya estaba muy asustada en los últimos años y probablemente ese consejo fue el mejor que me pudiste haber dado para enfrentar esto. Para hacer lo más correcto posible y que por lo pronto, por el tono, no se me fuera a venir encima. Pues no sé si queremos, tenemos un poquito más o cerramos. ¿Sí? Bueno, pues solo cerramos si quieres aquí, pero con una... A mí me ha resonado mucho lo de la cábala y estas fechas cerradas, 20 años, la muerte, ¿sabes? Recién sale tu libro, La Carta, Ciro. Yo sé y te he leído y que tú no descartas nada, incluso que mientras estamos aquí, nosotros hablando de este caso, de esta investigación periodística, la madre y el hijo estén en Las Vegas jugando a las maquinitas, ¿no? A él le gustaba el juego de la bruja. No quiere decir que era uno de los tatuajes que tenía. Mira nada más, el juego de la bruja. ¿Quién sería? Esto... A ver, no tengo convicción plena. Por eso no me atrevo a ir más allá. Creo que en algún lugar a todas y a todos nos tranquilizaría que no esté escondida por ahí maquinando su siguiente paso y que en efecto la cabeza de esa organización, de esa complicidad, pues ya no esté, digamos, diseñando estrategias. La verdad es que la vemos actuar, ¿no? Una y otra vez. Hoy llegó una resolución en donde sentencian a Salvador Leiva Morelos Zaragoza, que fue el secretario técnico de tortura y uno de los grandes artífices del amparo que ahora ganó Juana Hilda, y lo han acusado de un delito grave. El delito grave fue haberme pedido a mí, que era periodista y que estaba investigando el asunto, que lo acompañara a ver a Brenda y a Juana Hilda a la cárcel. Y el Consejo de la Judicatura lo sanciona por un delito grave. El Salvador trae todavía 15 denuncias encima, ¿no? A mí me acusan de haberme enriquecido por esa visita. El argumento es precioso, perdón que te lo diga, imagínate como periodista. Como tuve acceso a información privilegiada, publiqué artículos pagados por los diarios donde trabajo y entonces se convirtió en un negocio para mí el haber hecho esta entrevista. A ver, esto sigue ocurriendo, ¿no? No es que ya se acabó, ya se cerró. Esto continúa. A esto pues sí debo sumar un par de cosas. No murió en el ABC de Santa Fe, como dijeron. Ahora resulta que murió en nutrición. No murió
de una falla hepática, como dice el acta de función, según el expediente clínico que tengo en mi poder, murió de una peritonitis. Hoy me insisten en que cerraron el piso donde estuvo ella. Incluso hoy me decía una enfermera que llevaban un chamán mientras ella estaba ahí. Y hay otros que me dicen que la dieron de alta. Entonces, hasta que no termine la investigación, todo lo que estoy contando son chismes, no es periodismo, no se la crean, no es de roble. Pero pues son investigaciones que hay que concluir, ¿no? Y entonces sabremos si en efecto es una enorme oportunidad para todos sus actos, sus cartas y sus descartes, o en efecto este fue un acto más que le permite un cortafuegos, no frente al libro, no frente a la fiscalía, frente a la Barbie. Y claro, a ver, este señor Edgar Valdés está de testigo protegido allá arriba, sí, tiene una influencia enorme. Este libro le prueba que lo engañaron y que si en efecto le robaron 3 toneladas de cocaína, pues el engaño continúa. Y ahí es donde esta mágica desaparición la protege otra vez, como hace 20 años, del mismo problema. A ella y a quien la esté acompañando. Y sí, yo supongo que Hugo Alberto, aunque no hay pistas de él después de 2007, ¿no? La última es de 2007, pues muy probablemente se siguieron encontrando ellos. Ella viajaba con mucha frecuencia a Estados Unidos. Y creo que hay otra pista que mis recursos no me dieron para hacer la investigación en el país donde tenía que haber hecho la investigación. Ojalá y algún día pueda responderte estas preguntas. No va a haber otro libro, lo digo desde ahorita. Pero ojalá y estas investigaciones, sus distintas partes, se den a conocer porque lo merecen. Ricardo, pues muchísimas gracias. Me quedo con esto. Con esas palabras de Ricardo, ¿no? Como con esa moraleja del libro, como yo creo que estamos aquí, nos hemos dejado atravesar por esta historia, nos ha interpelado, nos ha conmovido, y como bien dice Ricardo, ¿no? La esperanza es que la sociedad civil, que también somos los medios, pero cada uno de nosotros ponga su granito de arena, ¿no? Para no permitirnos ser parte de esta especie de fabricación estructural. Así que bueno, gracias de nuevo, Ricardo, y gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos los asistentes. Por favor, los que quieran una firma de Ricardo, de este lado pueden comenzar a hacer una fila. Iniciaremos en un par de minutos.